Dios le bendiga. Estamos aquí en la Iglesia de Dios de la Profecía Los Minas con el Supervisor Nacional, el Obispo Flavio Rosario, quien ha hecho un recorrido en el día de hoy para ver el fiel cumplimiento del protocolo. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido esta visita? Bien, gracias David. Sí, estamos por aquí con la idea de poder apreciar el cumplimiento del protocolo que no solo nosotros, con los líderes de cabecera de la Iglesia de Dios de la Profecía, escribiéramos para la iglesia que reinició el domingo pasado, sino también que está incluido el protocolo que nos ha dado el gobierno. Y es importante poder ver los estándares. A mi juicio creo que ha sido bueno, es satisfactorio. Pude ver que en este templo van a tener aproximadamente 3 servicios y en cada uno de ellos van a tener alrededor de 60 personas. Y al día de hoy creo que ha sido un ensayo que el pastor Jesús de la Cruz ha querido tener con los líderes principales en su primer servicio. Me parece que está sobre un 95%. Y claro está, el día de hoy pues analizamos algunos puntos de interés para que no solamente nos mantengamos en el marco del protocolo de lo que enseña la comunidad de salud, es decir, el Ministerio de Salud de la República Dominicana y la OMS, sino que podamos preservar la salud de nuestra gente. Y creo que tuvimos un buen tiempo para la gloria de Dios. Amén. Sabe que mucho se ha hablado sobre el coronavirus en el mundo. ¿Cree usted que esto está alineado a los acontecimientos proféticos? Definitivamente creo que sí. Yo muy personalmente, sin que tenga yo que ligar la organización, creo que este coronavirus, y no solo este coronavirus, los acontecimientos que están surgiendo en los últimos meses a nivel global, tiene que ver con la cadena profética de Dios que estaba señalada para los días del fin. Yo soy de los que creo que los días del fin comenzaron con el advenimiento de Jesús. No cabe la menor duda de eso. De hecho, la palabra afirma eso. Sin embargo, la cuenta regresiva, a mi juicio, comenzó con el establecimiento del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 se cumple una fecha clave que estaba señalada en el calendario de Dios. Y allí comenzaron a cumplirse una serie de profecías que tiene que ver justamente con lo que está pasando hoy. Como comprenderán, no solamente hoy tenemos el coronavirus como una plaga que posiblemente estaba señalada para los días apocalípticos, sino también tenemos el crecimiento de la maldad, el crecimiento del pecado, el desorden de la naturaleza. No cabe la menor duda que tú estás consciente que hoy por hoy están muriendo en el vientre de su madre alrededor de un poco más de 40 millones de niños al año. Pudiste ver que el crecimiento del homosexualismo, el pecado de adulterio, la fornicación, ha crecido hasta el grado que pudimos ver un día de estos pasados un matrimonio de 3 personas en los Estados Unidos. Un matrimonio de 3 personas en los Estados Unidos. 3 mujeres casándose al mismo tiempo en los Estados Unidos. Y es lo que decimos, ¿hasta cuándo Dios va a soportar el crecimiento de la maldad? El gobernador de Nueva York, que celebró, porque Estados Unidos no solamente aprobó en la mayoría o en muchos estados, pero hablemos del estado de Nueva York, que aprobó el aborto, pero no solamente aprobó el aborto, aprobó que un niño puede ser matado, esa es la palabra,
en el vientre de su madre 1 o 2 horas antes de salir de su nacimiento. Así que no cabe la menor duda que lo que está aconteciendo hoy es parte de la cadena profética de Dios, y esto llegará a los días del fin. No cabe la menor duda que el advenimiento de Cristo está a la vuelta de la esquina. Por lo que le decimos a la gente que se preparen, que como nunca antes busquemos al Señor, que nos preparemos para ese día, porque la boda del Cordero está para comenzar. La voz de que ahí viene el esposo está para sonar. La voz de trompeta del ángel que proclamó el advenimiento, como lo dice 1 Tesalonicenses, porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De entenderse que una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es el advenimiento de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para reinar 1000 años en esta tierra. Y debemos estar preparados para el rapto, porque el rapto será antes de ese gran acontecimiento. Y todo parece indicar que los acontecimientos apocalípticos están en marcha en estos momentos. Es un tiempo difícil el que está viviendo la sociedad en el mundo hoy día, pero sabemos que Dios está en control. ¿Qué opinión se merece el hecho de que a la figura del Papa se le estime, según Lutero, como el anticristo, y que los cristianos piden que se cambie esa postura por la excomulgación de Lutero? Bueno, he leído poco de eso, David, pero sí me he dado cuenta, y no sé hasta dónde podemos decir los cristianos. Me parece que esto más bien es una élite de un liderazgo cristiano que tiene cierta comunión con el Papa, y sí he escuchado que se está pidiendo que se le quite el estigma que supuestamente Lutero le dio al Papa cuando dijo que el Papa era la bestia o el anticristo. Esto a cambio de que se le quite la excomulgación a Lutero, porque como tú comprenderás, cuando él clavó las tesis en la puerta del templo, él fue excomulgado de la Iglesia Católica. Y eso es lo que están pidiendo, que a cambio de que se borre de que Lutero dijo que el Papa era la bestia o que era el anticristo, que se le devuelva, es decir, como la entrada a Lutero de nuevo al seno de la Iglesia Católica. Pero me pediste que mi opinión al respecto. No creo que eso cambiará en lo más mínimo. No creo que eso tiene una gran importancia, ya que, número uno, Lutero murió y no tenemos duda que se fue con el Señor. Número dos, esto yo creo que se puede prestar más bien para que esto forme parte o para un acercamiento de estos líderes llamados cristianos, para formar parte de ese gran ecumenismo global que no tenemos duda que en nuestro día lo vamos a ver. Así que yo no veo la importancia de esto. Número uno, si fue excomulgado Lutero del seno de la iglesia porque no concordaba con él en sus 90 y tantas tesis que él clavó en la puerta de aquel templo, fue porque él no cabía allí. ¿Y qué ha cambiado? Si Lutero viviera hoy, él aceptaría que el Papa es infalible, que la palabra del Papa está por encima de la Biblia. Él aceptaría la mayoría de las cosas que hoy se sigue viviendo en la Iglesia Católica. Creo que no. Entonces, para mí eso no tiene gran significado.
que dejen a Lutero como está, y en cuanto al Papa, que digan que él es el anticristo. No, el Papa no es el anticristo. El Papa no puede ser el anticristo. El anticristo es un gobernador político. El Papa podría ser alguien que apoye al falso profeta que acompañará al anticristo. Digo, podría ser porque tampoco puedo yo asegurar que eso sea así. Pero si las cosas a lo mejor siguen como van, es posible que el Papa llegue a formar parte de ese gran montaje que tendrá que tener el falso profeta, que es el que va a apoyar al anticristo. Todos sabemos que el anticristo viene, bendito sea el Señor, o va a salir de una comunidad económica, tendrá que ver con política de las naciones, y el falso profeta se ocupará de la religión, de lo místico, de lo supuestamente espiritual. Pero no creo que el Papa sea, en ese sentido, el anticristo. Ahora, eso va a depender qué queremos decir por anticristo, porque todo aquel que se opone a la verdad de Cristo es un anticristo. Pero yo sé que el común lo que está diciendo es que él ocupará ese lugar del anticristo, que sabemos que está señalado como el hombre de pecado, y a lo que la Biblia le llama la bestia, que recibirá el poder de la primera del dragón, que es el diablo, Satanás, le dará el poder al anticristo, y obviamente el anticristo le dará poder también al falso profeta, porque como tú comprenderás, es una trilogía, y al igual porque el diablo ha sido un imitador de Dios, así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás, su hijo, que será el anticristo, y el falso profeta, que hará las señales como completando esa trilogía. Así que para mí eso no tiene gran significado. Yo lo que puedo ver ahí, el peligro, reitero, en que estos cristianos que están pidiendo eso y van a acompañar a lo mejor al Papa en ese ecumenismo global, y ellos van a formar parte a lo mejor de esa religión que va a apoyar el anticristo, esa religión que encabezará el falso profeta, de tal modo que el diablo estará en persona en él, que hará descender fuego del cielo, como dice la Escritura, y hará grandes señales y prodigios. Amén. Esas fueron las palabras del Supervisor Nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en República Dominicana, Obispo Flavio Rosario.